Cordial saludo a apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar del sacramento de la confirmación. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación concluye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma, se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Primero, la confirmación en la economía de la salvación. En el Antiguo Testamento, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado para realizar su misión salvífica. El descenso del Espíritu Santo sobre Jesús en el bautismo por Juan fue el signo de que Él era el que debía venir, el Mesías, el Hijo de Dios. Habiendo sido concebido por obra del Espíritu Santo, toda su vida y toda su misión se realizan en una comunión total del Espíritu Santo que el Padre le da sin medida. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 34. Ahora bien, esta plenitud del Espíritu no debía permanecer únicamente en el Mesías, sino que debía ser comunicada a todo el pueblo mesiánico. En repetidas ocasiones Cristo prometió esta efusión del Espíritu, promesa que realizó primero el día de Pascua y luego de manera más manifiesta el día de Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, los apóstoles comenzaron a proclamar las maravillas de Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 11. Y Pedro declara que esta efusión del Espíritu es el signo de los tiempos mesiánicos. Los creyentes en la predicación apostólica y se hicieron bautizar recibieron a su vez el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Desde aquel tiempo los apóstoles, en cumplimiento de la voluntad de Cristo, comunicaban a los neófitos mediante la imposición de las manos el don del Espíritu Santo, destinado a proclamar la gracia del bautismo. Esto explica por qué en la carta de los Hebreos se recuerda entre los primeros elementos de la formación cristiana la doctrina del bautismo y de la imposición de las manos. Es esta la imposición de las manos la que ha sido, con toda razón, considerada por la tradición católica como el primitivo origen del sacramento de la confirmación, el cual perpetúa, en cierto modo, en la Iglesia la gracia de Pentecostés. Muy pronto, para mejor significar el don del Espíritu, se añadió la imposición de las manos, unción con el óleo perfumado, resina. Esta unción ilustra el nombre de Cristo, que significa ungido y que tiene un origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículo 38. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por esto, en Oriente se llama a este sacramento crismación, unción, con el crisma o mirón, que significa crisma. En Occidente, el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. En los primeros siglos,
La confirmación constituye generalmente una única celebración con el bautismo y forma con este, según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. Entre otras razones, la multiplicación de los bautismos de niños durante todo el tiempo del año y la multiplicación de las parroquias rurales que agradaron las diócesis ya no permite la presencia del obispo en todas las celebraciones bautismales. En Occidente, por el deseo de reservar al obispo el acto de conferir la plenitud del bautismo, se establece la separación temporal de ambos sacramentos. El Oriente ha conservado unidos los dos sacramentos, de modo que la confirmación es dada por el presbítero que bautiza. Sin embargo, solo puede hacerlo con el mirón, sacramento por un obispo. Una cumbre de la Iglesia romana facilitó el desarrollo de la práctica occidental. Había una sola unción con el santo crisma después del bautismo, realizada ya una por el presbítero al neófito al salir del baño bautismal. Es completada por una segunda unción hecha por el obispo en la frente de cada uno de los recién bautizados. La primera unción con el santo crisma, la que daba el sacerdote, quedó unida al rito bautismal. Significa la participación del bautizado en las funciones proféticas, sacerdotal y real de Cristo. Si el bautismo es conferido a un adulto, solo hay una unción posbautismal, la de la confirmación. La práctica de las iglesias de Oriente destaca más la unidad de la iniciación cristiana. La de la Iglesia latina expresa más netamente la comunión del nuevo cristiano con su obispo, garante y servidor de la unidad de su Iglesia, de su catolicidad y su apostolicidad, y por ello el vínculo con los orígenes apostólicos de la Iglesia de Cristo. Segundo, los signos y el rito de la confirmación. En el rito de este sacramento conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. La unción, en el simbolismo bíblico y antiguo, posee numerosas significaciones. El aceite es signo de abundancia y alegría. Purifica, unción antes y después del baño, y da agilidad a la unción de los atletas y de los luchadores. Es signo de curación, pues suaviza las contusiones y las heridas, y el ungido irradia belleza, santidad y fuerza. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del santo crisma después del bautismo, en la confirmación y en el orden, es el signo de la consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida dependa el buen olor de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 2 versículo 15. Por medio de esta unción, el confirmando recibe la marca, el sello del Espíritu Santo. El sello es el símbolo de la persona, signo de su unidad, de su propiedad sobre un objeto,
Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto. ¿Para qué? Para que todo lo que esté en secreto, el que lo ve en secreto, lo conoce en secreto. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con un sello, y es Dios el que nos conforta, y justamente con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, el que nos marcó con el sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. 2 Corintios capítulo 1 versículo 22. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina en la gran prueba escatológica. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.